Bienvenidos un día más a su canal de dramas, cotilleos y salseo turco. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para lo que les traigo hoy, porque la verdad es que el café turco de hoy viene bien cargadito. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces complicado mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que hicieron suspirar a medio mundo con su química en pantalla, esos dos actores que protagonizaron una de las novelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, y de los que, seamos honestos, todos queríamos que traspasaran la pantalla. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja y a veces, hasta un poco agridulce. Porque hoy no vamos a hablar de cuánto nos gustaba verlos juntos, ni de lo bien que se veían. Hoy vamos a hablar de lo que no se contó, de los rumores, las tensiones, las supuestas demandas y los dramas que rodearon su relación, tanto profesional como personal. Vamos a separar la ficción de la realidad, vamos a tratar de entender qué pasó, realmente, entre Demet y Can, y cómo afectó todo esto sus carreras. Y antes de que empecemos con todo este chismorreo, quiero recordarles que aquí en el canal amamos el salseo, pero siempre con respeto. Así que les pido que dejen sus opiniones en los comentarios, pero siempre con buena onda y sin faltarle el respeto a nadie. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarás lo último del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, preparad vuestro café, porque esto se va a poner interesante. Bien, empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la novela Erkenci Pájaro Madrugador. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era innegable. La serie fue un éxito rotundo, se vendió a más de 50 países y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la prensa y los fans empezaron a especular sobre si su relación era solo profesional o si había algo más. Durante la transmisión de la serie, ambos actores alimentaron esos rumores con gestos cariñosos en redes sociales, entrevistas en las que se elogiaban mutuamente y apariciones públicas que hacían pensar que efectivamente estaban juntos. Reconozcámoslo, todos queríamos que fueran pareja. Eran jóvenes, guapos, exitosos y se veían muy enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues bien, aquí es donde la historia se complica. Porque después del final de Erkenci, la relación entre Demet y Can empezó a enfriarse. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en público y, lo que es más importante, empezaron a surgir rumores de fuertes discusiones y desacuerdos entre ellos. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo no confirmado, de lo que se rumorea en los pasillos de la televisión turca. Uno de los rumores más persistentes es que Demet Özdemir no estaba contenta con la forma en que Can Yaman manejaba su fama y su imagen pública. Se decía que Can era demasiado extrovertido, que le gustaba ser el centro de atención y que a veces hacía comentarios o gestos que no eran del agrado de Demet. Recordemos que Can, en aquella época, era conocido por ser un poco salvaje y no tener pelos en la lengua. Este aspecto, que al principio podía parecer encantador y rebelde, con el tiempo comenzó a generar fricciones. Demet, de un perfil más reservado y calculador, se sentía incómoda con la espontaneidad de Can, especialmente cuando ésta se manifestaba en entrevistas o eventos públicos. Según fuentes cercanas a la producción de Erkenci, Demet llegó a pedirle a Can que moderara su comportamiento, lo que generó las primeras tensiones entre ambos. Otro rumor que circuló con fuerza fue que Demet se sentía opacada por la popularidad de Can. Erkenci fue un éxito para ambos, pero es innegable que Can Yaman se convirtió en una superestrella internacional, especialmente entre el público femenino. Se decía que Demet sentía que la atención se centraba demasiado en Can y que su trabajo no se valoraba lo suficiente. Este sentimiento de injusticia se acrecentó con el tiempo, ya que Can, aprovechando su creciente popularidad, comenzó a recibir ofertas de trabajo más lucrativas y a ser considerado el rostro principal de la serie en las campañas publicitarias. Demet, aunque era igualmente talentosa y trabajadora, sentía que su contribución a Erkenci no se reconocía en la misma medida. Y aquí es donde entra en juego el tema de la supuesta demanda. Se rumoreó que Demet Özdemir había demandado a Can Yaman por difamación. Al parecer, durante una entrevista, Can habría hecho un comentario sobre Demet que ella consideró ofensivo y perjudicial para su imagen. Este rumor nunca fue confirmado oficialmente ni por Demet ni por Can. Sin embargo, la prensa turca se hizo eco de él durante mucho tiempo y contribuyó a crear
Una imagen de tensión y conflicto entre los dos actores. La presunta difamación se refería a unas declaraciones de Khan en las que insinuaba que el éxito de Erkenci-Kuş se debía, en parte, a la química sexual entre él y Demet. Estas palabras, sacadas de contexto y magnificadas por la prensa, fueron interpretadas por Demet como un ataque a su profesionalismo y a su imagen pública. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet consideró que Khan estaba reduciendo su trabajo a un simple atractivo físico, ignorando su talento actoral y su dedicación a la serie. Es importante destacar que a pesar de todos estos rumores, ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hablado abiertamente sobre su relación después del final de Erkenci-Kuş. Ambos han optado por mantener silencio y han evitado responder preguntas sobre el tema. Esto ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Este silencio estratégico, lejos de calmar las aguas, ha servido para alimentar la curiosidad del público y para perpetuar los rumores. La prensa turca, ávida de detalles jugosos, ha aprovechado la falta de información oficial para construir una narrativa llena de drama y conflicto, en la que Demet y Can son los protagonistas de una telenovela de la vida real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente una demanda? ¿Se llevaban tan mal como se rumoreaba? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can, al menos a nivel público, se deterioró después del final de Erkenci-Kuş. Y esto obviamente afectó sus carreras. La falta de comunicación y la acumulación de resentimientos crearon una brecha insalvable entre ambos, que se tradujo en una frialdad palpable en sus apariciones públicas y en un distanciamiento cada vez mayor en sus vidas personales. Después de Erkenci-Kuş, Demet Özdemir continuó trabajando en varias series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Sin embargo, ninguno de sus proyectos posteriores ha tenido el mismo impacto que Erkenci-Kuş. Algunos críticos argumentan que Demet no ha sabido elegir los proyectos adecuados y que ha quedado encasillada en el papel de chica dulce y romántica. La búsqueda de un papel que le permita romper con este estereotipo ha sido una constante en su carrera posterior a Erkenci-Kuş. Demet ha intentado explorar otros géneros, como el drama y la comedia negra, pero hasta ahora no ha encontrado el proyecto que le permita demostrar su versatilidad como actriz. Por su parte, Can Yaman también continuó trabajando en varias series y películas, tanto en Turquía como en Italia. Trasladó su residencia a Italia y ha protagonizado varias producciones italianas, intentando consolidar su carrera a nivel internacional. Al igual que Demet, Can tampoco ha logrado repetir el éxito de Erkenci-Kuş. Su aventura italiana ha sido un intento por reinventarse y por escapar de la sombra de Erkenci-Kuş. Can ha buscado papeles que le permitan mostrar su lado más maduro y sofisticado, pero hasta ahora no ha logrado conquistar al público italiano de la misma manera que lo hizo con el público turco. Algunos creen que la mala relación entre Demet y Can después de Erkenci-Kuş ha afectado negativamente sus carreras. El hecho de que no hayan vuelto a trabajar juntos, ni siquiera hayan aparecido juntos en eventos públicos, ha decepcionado a muchos fans que esperaban verlos de nuevo en pantalla. Además, la imagen de conflicto y tensión que se ha creado en torno a ellos ha podido afectar su reputación profesional. La imposibilidad de reunir a la pareja estrella de Erkenci-Kuş ha sido una fuente de frustración para los productores y para los fans. La idea de una segunda temporada o de una nueva colaboración entre Demet y Can ha sido descartada en repetidas ocasiones, lo que ha contribuido a alimentar la leyenda negra en torno a su relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas que simplemente siguieron caminos diferentes. Quizás su relación no fue tan idílica como nos hicieron creer, o quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, buscando su propio camino hacia el éxito. La presión mediática y las expectativas del público pudieron haber jugado un papel importante en el fracaso de su relación. La constante atención y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pudieron haber erosionado la confianza y la intimidad entre ambos. Y hablando de sus vidas personales, Demet Özdemir se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un gran evento mediático en Turquía y contó con la presencia de numerosas celebridades. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año y la pareja se divorció en 2023. Actualmente Demet está soltera y enfocada en su carrera. El divorcio de Demet fue un nuevo golpe para su imagen pública. La prensa turca especuló sobre las razones de la ruptura,
mencionando infidelidades y diferencias irreconciliables. Demet, fiel a su estilo reservado, optó por no hacer declaraciones sobre el tema, lo que alimentó aún más los rumores. Por su parte, Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, pero ninguna relación ha prosperado. Actualmente se rumorea que está saliendo con una presentadora de televisión italiana, pero no hay confirmación oficial. Can también está enfocado en su carrera y en su vida en Italia. Su vida amorosa, al igual que la de Demet, ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa. Cada nueva conquista amorosa de Can es analizada al detalle, buscando similitudes con Demet y tratando de encontrar pistas sobre el verdadero motivo de su ruptura. Volviendo al tema de la supuesta demanda, es importante señalar que a pesar de los rumores, no hay pruebas concretas de que Demet Özdemir haya demandado a Can Yaman. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado esta información y los medios de comunicación turcos no han podido encontrar pruebas documentales de la existencia de la demanda. Por lo tanto, debemos tomar este rumor con pinzas y no darlo por sentado. La falta de confirmación oficial y la ausencia de pruebas documentales sugieren que la demanda podría ser simplemente un rumor alimentado por la prensa sensacionalista. Sin embargo, la persistencia de este rumor a lo largo del tiempo demuestra el impacto que ha tenido en la imagen pública de Demet y Can. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can se ha deteriorado con el tiempo y que ambos han preferido mantener distancia el uno del otro. Las razones de esta distancia pueden ser muchas y variadas, y probablemente nunca las sabremos con certeza. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, buscando su propio camino hacia la felicidad. La madurez y la experiencia les han enseñado a proteger su intimidad y a evitar caer en provocaciones mediáticas. Y ahora, hablando un poco más sobre el impacto de Erkencikus en sus carreras, creo que es innegable que la serie les dio una gran visibilidad internacional y les abrió muchas puertas. Sin embargo, también creo que la serie los encasilló un poco y les dificultó la tarea de encontrar proyectos que estuvieran a la altura de las expectativas. El éxito arrollador de Erkencikus creó unas expectativas muy altas en torno a sus carreras posteriores. La presión por igualar o superar ese éxito fue un factor determinante en la elección de sus proyectos y en la forma en que han manejado su imagen pública. En el caso de Demet, creo que ha tenido dificultades para encontrar papeles que le permitan mostrar su versatilidad como actriz. Muchos de sus proyectos posteriores han sido comedias románticas similares a Erkencikus, lo que ha hecho que la gente la vea como la misma persona una y otra vez. La necesidad de complacer a su público y de mantener su imagen de chica dulce y romántica ha limitado su capacidad para explorar otros géneros y personajes. En el caso de Can, creo que ha tenido dificultades para desprenderse de la imagen de galán turco que proyectó en Erkencikus. Muchos de sus proyectos posteriores han explotado esta imagen, lo que ha hecho que la gente lo vea como un simple símbolo sexual. La tentación de aprovechar su atractivo físico y de capitalizar su popularidad entre el público femenino ha impedido que se le reconozca como un actor versátil y capaz de interpretar papeles más complejos. En resumen, creo que tanto Demet como Can han tenido que luchar contra el peso de Erkencikus para poder construir sus propias carreras. Y aunque ninguno de los dos ha logrado repetir el éxito de la serie, creo que ambos han demostrado ser talentosos y trabajadores, y estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos en el futuro. La capacidad de reinventarse y de superar los obstáculos será clave para su éxito a largo plazo. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que esta es solo una versión de la historia, basada en rumores y especulaciones. La verdad real solo la conocen Demet Özdemir y Can Yaman, y probablemente nunca la compartan con nosotros. Así que, por favor, no tomen todo lo que les he contado como una verdad absoluta y recuerden que siempre hay dos caras de la moneda. La objetividad y el respeto son fundamentales a la hora de analizar la vida de personas públicas. Ahora, llegamos al final de este salseo turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Demet Özdemir y Can Yaman, y que hayan podido conocer un poco más sobre los dramas y los rumores que han rodeado su relación. En resumen, hemos hablado de cómo Demet y Can se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a Erkencikus, de los rumores de una posible relación amorosa entre ellos, de la supuesta demanda por difamación, de cómo la relación entre ellos se deterioró después del final de la serie, y de cómo todo esto afectó sus carreras. Hemos visto que la historia de Demet y Can es mucho más compleja y agridulce de lo que parece a simple vista. Y aunque nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos,
lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, buscando su propio camino hacia el éxito. La resiliencia y la determinación son cualidades que han demostrado tener a lo largo de sus trayectorias profesionales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán lo último en dramas, cotilleos y salseo turco. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo realmente una demanda? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es muy importante para crear una comunidad de amantes del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando del mejor salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.